Ante todo quiero agradecer a las autoridades de la Universidad Católica de La Plata, al doctor Miguel González Sandía, que es el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, a la doctora Laura Coco, que es la directora de la licenciatura en Criminalística. Yo soy coordinador de la licenciatura en Criminalística acá en la sede de Bahía Blanca. Somos la única carrera de Derecho, todas las otras son de Salud. Quería agradecer también al Colegio de Abogados, particularmente al Instituto de Derecho Penal y a la Comisión de Abogados Joven, Abogacía Joven. Y quiero hacer una mención muy personal al procurador Daniel Jaramillo, que es quien gestionó y promocionó esta charla, que bueno, aparte de ser procurador, también es perito y trabaja en el área en la que yo me desempeño. Bueno, no sé si conocen más o menos algo de criminalística, va a ser una charla un poco técnica, es lógico que lo sea, pero bueno, traje acá un material de apoyo. Vamos a dividirlo en dos partes, van a hacer una pequeña presentación de lo que serían los conceptos básicos principales y después vamos a ver ya cómo trabaja el perito en el marco de un hecho criminal. No sé si se pueden apagar estas luces para... Bueno, acá no quiero que se ofendan porque pareciera que es media ofensiva, pero dice que todos creen saber sobre criminalística, basado en lo que se ha ido adquiriendo todos estos años, que en parte no hay por qué negarlo. La criminalística le debe su auge y su conocimiento popular a este tipo de series, pero bueno, si bien no las técnicas, sino más bien la forma de proceder, dista mucho de la realidad. Sí, las técnicas son las que se utilizan, pero por ahí hay una continuidad, ¿sí?, en el tratamiento de la escena, que el mismo tipo que va a la escena del crimen, levanta la huella, va al laboratorio, la revela, lo identifica, toma la declaración, va al juicio y vuelve en papel, le pone un moño, lo entrega. No es así, ¿sí? Está compartimentado porque como todo proceso legal requiere de una segmentación que le va a dar siempre, ¿sí?, garantías de origen a toda la evidencia y a todo el tratamiento, incluido el imputado y la víctima, por supuesto. Bueno, como dice, todos saben de criminalística, pero ¿qué es la criminalística? Dice que es una ciencia fáctica que se ocupa de los hechos, ¿verdad? Decimos que es una ciencia fáctica porque si bien muchos hablan de disciplina, la diferencia entre una disciplina y una ciencia es que una ciencia tiene técnicas propias, ¿sí?, que son perfectamente inútiles a otra ciencia. De hecho, ya más avanzados en la charla van a ver que el ADN tan popular y tan famoso hoy, en realidad, científicamente se lo conoce como junk ADN o ADN basura, porque no tiene capacidades codificantes, no tiene ninguna función conocida, por eso se le llama ADN basura, y sin embargo es tan importante para la identificación de las personas, ¿sí? Entonces por eso decimos que es una ciencia y no una disciplina, es una ciencia multidisciplinaria. Como lo dice acá, es abarcativa, totalizadora y multidisciplinaria. Se nutre de otras ciencias, técnicas y artes. Este concepto lo tomé del licenciado Marcelino Gautier, que fue integrante de la fuerza por mucho tiempo y está retirado y trabaja en forma particular. Vamos a los objetivos de la criminalística. ¿Cuáles son los objetivos? Primero, identificar los agentes vulnerantes. Siempre, siempre, en todo hecho criminal va a haber un agente vulnerante porque de ahí viene la génesis del crimen, ¿verdad? Aportar indicios o evidencias. Se diferencian indicios de evidencia porque la manera práctica que tengo de explicarlo, una evidencia física puede ser más de un indicio y no al revés. ¿Qué quiere decir?
Si yo me encuentro este aparato acá arriba, que es un presentador de diapositivas, no estuviera el proyector, no estuviera nada porque se está armando, esto es una evidencia física de que acá hubo una computadora. A su vez, es un indicio de que acá se realizan presentaciones, porque yo lo contextualizo, ¿sí? Y veo que esto se utiliza para pasar las diapositivas de manera cómoda y para usarlo, ¿sí?, como puntero láser en el caso que quiera apuntar, ¿sí? Entonces, esta misma evidencia física, a su vez, es miles de indicios en tanto y en cuanto yo lo vea relacionado a una u otra cosa. No sé si quedó más o menos ahí. Bueno, uno de los principales objetivos de la criminalística es suministrar pruebas materiales y científicas, ¿sí? Esas pruebas materiales y científicas pasan, ¿sí?, por estos estadios que primero son indicios, o sea, nos indican una actividad, y esa evidencia física, ¿sí?, cuando está relacionada al crimen, pasa a ser una prueba. Una prueba material en el hecho de un arma contundente, ¿sí?, y científica podría ser los elementos que se hallen sobre ese arma. Bueno, identificar a los autores. No siempre están los actores, casi siempre tenemos uno en el caso de, siempre hablamos normalmente de un homicidio porque es lo que más impacta. Normalmente siempre tenemos, a veces podemos tener ninguno de los actores, ¿sí? Entonces, otro de los objetivos de la criminalística es identificarlo y saber qué participación o qué rol desempeña cada uno en este hecho en particular. Reconstruir los hechos es otra de las funciones, ¿sí?, que lo que hacen es que nosotros podamos concatenar toda esa evidencia que se va segmentando a medida que se va investigando, ¿sí?, unirla de manera coherente, ¿sí?, para establecer una hipótesis de lo sucedido, y en base a lo que se vaya desarrollando después en el debate, se va a probar que realmente fue o no fue así. Muchas veces nunca se llega a esa finalidad. Bueno, ¿cuáles son los principios rectores de la criminalística? No sé, ¿se alcanza a leer de ahí? Bueno, eso es como les decía hoy, siempre hay un agente vulnerante. Los elementos materiales son otros de intercambio, de producción, de uso. De intercambio es un principio que está basado, ¿sí?, en aquello que dijo Locard, que fue un científico, que él decía que hay un triángulo, ¿sí?, en el que una persona con un lugar, ¿sí?, deja parte de sí y se lleva parte de ese lugar consigo. Entonces siempre hay una contaminación, ¿sí?, que a nosotros nos es beneficiosa porque hay siempre un intercambio. Tejido epitelial, fibras textiles, saliva, transpiración de las manos que queda en todo lo que nosotros tocamos, huellas dactilares, sangre, semen, siempre hay un intercambio, no hay manera de evitarlo. La única manera, por supuesto, es la que utilizamos nosotros, que son las medidas de bioseguridad con los trajes y demás, y aún así se produce una contaminación. Lo que pasa es que como nosotros ya sabemos el origen de ella, porque la estamos generando, la damos por descontada. De individualidad, cuando hablamos de individualidad, estamos hablando de algo parecido a lo que es la identidad, ¿sí? Son todos objetos análogos, ¿sí?, que son similares o parecidos entre sí, que tienen las mismas características extrínsecas, pero tienen características intrínsecas o particulares propias de ese elemento. ¿Qué pueden ser? Propias de un elemento a la hora de su fabricación, que por una falla o por lo que fuere o por una falta de temperatura en un molde van a generar una marca particular, o propias del uso, ¿sí?, que incluso algunos de los elementos que sufren estas marcas que le dan individualidad, después se relacionan con una situación que puede ser corroborada, ¿sí?, haciendo una mínima investigación de las personas que poseen estos elementos, hablando de calzados, prendas. De rareza es algo que es totalmente opuesto
a lo que es de individualidad. Porque no son elementos que se pueden individualizar porque son directamente tan raros, ¿sí? Todos acá en algún momento de su vida han recibido un chaleco o una bufanda horrendo de la abuela, que lo usaban igual. Ese elemento es de rareza absoluta, porque no es algo que se produce en masa y es completamente identificable, ¿sí? Entonces, eso nosotros lo utilizamos y sin darnos cuenta estamos dejando una evidencia única y exquisita para un perito, porque yo automáticamente lo voy a relacionar con esa persona, porque no hay otro igual a ese. De reconstrucción es que el análisis de todos estos elementos, como yo les decía, hacemos una concatenación coherente a medida que va cerrando la actividad de acuerdo a lo que nosotros observamos del lugar y de las evidencias que recolectamos ahí, y podemos llegar a reconstruir en parte o en todo, depende depende de las características de ese crimen en particular. Y después lo que vamos a hacer es contrastarlo, que eso lo va a hacer normalmente la Fiscalía, contrastarlo con las declaraciones y ver ahí si hay o no una concordancia entre la hipótesis que se fue elaborando. Bueno, de probabilidad, que es algo que también está relacionado, que se va a hablar más adelante del tema, como yo les decía, del tema del ADN, ¿sí? En el tema de las huellas dactilares también. Se habla de una cantidad en tantos millones de personas de posibilidades de que se repita una huella dactilar, que de hecho al día de hoy jamás, ¿sí? Habiendo 8.000 millones de personas en el mundo, jamás se ha logrado identificar una persona que tenga la misma huella dactilar. Ni siquiera ustedes mismos dentro de sus manos tienen una huella repetida. De sus manos y de sus pies, porque contrario a lo que muchos piensan, las huellas de los pies también son identificables. Y de certeza habla de la utilización de metodologías, tecnologías, procedimientos para lograr una investigación más real. ¿Qué quiere decir? Hay técnicas que son realmente certeras y las cuales son imposibles de decir que no tienen ese origen. Un ejemplo particular es el caso de los residuos de disparo de arma de fuego. El residuo de disparo de arma de fuego, hoy en la actualidad, si bien hay muchas técnicas, ¿sí? Muchas veces se utilizan unas u otras, la más certera es la del microscopio barrido electrónico. El microscopio barrido electrónico, dicho así en forma sencilla, es un microscopio que no carece de óptica. No se puede ver como uno se imagina a través de una lente, sino que bombardea electrónicamente los elementos, normalmente metálicos. Si no son metálicos se le da un recubrimiento metálico, puede ser carbón, puede ser oro o platino, depende, y devuelve una imagen que se puede ampliar infinitas veces. No infinita, hay un límite, pero bueno, más de lo que, para que ustedes se den una idea, se puede encontrar un parásito en el colmillo de una hormiga. Esa más o menos es la resolución que se puede llegar a tener con un microscopio barrido electrónico. Entonces, cuando ustedes disparan un arma de fuego, ¿sí? Esa presión que hay dentro del cartucho y esa deflagración de la pólvora va a generar, ¿sí? Una pelotita microscópica que tiene partes de plomo, antimonio y bario en unas cantidades específicas, ¿sí? Porque imagínense que la materia tiene una cantidad mínima en la que se puede destruir, y esa es la mínima parte de cada una de esas materiales. Se forma una esfera, ¿sí? La esfera se forma porque eso sale caliente a elevadísima temperatura, ¿sí? Y cuando choca contra la presión atmosférica se va formando esa esfera. Entonces esa esfera se deposita en diferentes partes de nuestro cuerpo, principalmente en las manos, ¿sí? Entonces no hay manera de que haya un falso positivo. ¿Por qué? Porque ustedes pueden tener plomo, pueden tener antimonio y bario, porque hayan estado, no sé, en un taller de cerrajería que haya justo habido los tres elementos, pero nunca van a estar fundidos en una esfera. Y nunca van a estar en las cantidades exactas en las que está una partícula de GSR, como se la conoce por gunshot residuo. Ahora, ¿cuál es el desafío? Sabemos que esa persona disparó un arma. Después tenemos que ver si el arma que disparó es la que ultimó a la persona. Después tenemos que saber si no practica tiro, si no estuvo en contacto con arma en los últimos
7, 8 días y no se ha higienizado las manos. Entonces, sí es de certeza, pero bueno, también hay algún tipo de situaciones que nos puede llegar a complejizar eso que se ve tan sencillo. Bueno, acá de las disciplinas, hay muchísimas disciplinas. Hay tantas disciplinas como... Si alguien acá se acuerda de haber escuchado, de haber leído una de las primeras pericias de técnicos raros que yo vi, fue en el caso Lindbergh. El caso Lindbergh fue en Estados Unidos, cuando recién entró Edgar Hoover y empezó a gestionar el tema del FBI. Se utilizó una escalera para robar, supuestamente secuestrar el bebé Lindbergh, y se astilló la madera. Bueno, se llamó un carpintero como perito ad hoc, ¿sí? Y dio su testimonio como carpintero. Entonces, a ese nivel de complejidad se puede llegar en la criminalística. Por eso se dice que realmente es muy multidisciplinaria. Este es un caso que lo habrán visto remanidas veces por internet, ¿sí? Que normalmente la pregunta asociada con esto es si es un homicidio o un suicidio. ¿Qué situaciones podemos ver acá, o vería yo como perito, que me hacen ruido? Por ejemplo, la persona tiene el arma en su mano derecha, ¿verdad? Y sin embargo estaba escribiendo y el cenicero lo tiene sobre el lado izquierdo. A su vez el cigarrillo lo tiene en la mano izquierda. ¿Sí? Hay otras situaciones como que, por ejemplo, aparentemente la mujer estaba leyendo, pero si se fijan, la lámpara está desenchufada. ¿Sí? Son situaciones, a eso yo me refería con indicios. ¿Sí? Yo no puedo hacer nada con esa lámpara desenchufada, no me lo puedo llevar como evidencia física, pero a mí me da un indicio de que esa persona probablemente no haya estado leyendo y sí me va a llegar a pensar de que esto es una situación armada. ¿Sí? Eso, estamos hablando por supuesto de un dibujito, de una situación totalmente anecdótica. Acá más o menos las que podría participar de esta escena del crimen, la documentología para ver si esos descritos realmente fueron realizados por esa persona, la medicina legal sobre el cuerpo de la persona, la toxicología, porque si bien hay una botella de alcohol ahí, serología, en lo que habla de sangre, balística, odontología forense, palinología forense, que identifica, la palinología forense identifica todas las esporas de polen, eso que nos hacen estornudar y lagrimear toda la primavera. Bueno, imagínense que si pueden introducirse en la nariz y ser imperceptibles, y uno estornudar y no sabe por qué, bueno, están en todas partes, ¿sí? Se pueden estudiar, se pueden identificar, son características de las plantas, a su vez las plantas son características de ciertas regiones y la cantidad o la acumulación de polen de una determinada especie nos va a hablar de un lugar geográfico bastante particular. Bueno, esto es todo en cuanto a la primera presentación. No sé si querés hablar un poquito vos y después voy con la otra parte, o querés que... Como quieras, si vos querés, para hacerlo un poco más... Dale, para hacerlo... en ida y vuelta. Bien. Aburro. No, en lo más mínimo. La que sí, esta de acá. La que está al medio. Ahí, hacia el costado. Esa. Bueno, buenas tardes a todos. Primeramente, muchísimas gracias por estar acá. Un jueves de mucho calor. Realmente es un mérito estar acá. Así que evidentemente nos interesa mucho la criminología o no sé qué. Quizás es un grado de locura. Pero de verdad, más que agradecido a la Comisión de Jóvenes que ha tenido la enorme generosidad de invitarnos. La verdad que creo que la idea de convocar a gente de criminalística, no es mi caso, yo soy abogado, digamos, pero aquí Martín, que me acompaña, él es realmente el especialista. Creo que es una sabia decisión que realmente amerita, digamos, volver a reiterar con diferentes esquemas, porque la criminalística increíblemente es una disciplina que tiene escaso desarrollo académico en la Argentina. Es una disciplina que
posibilita resolver en base a evidencias y no en base a prejuicios los casos, que posibilitaría justamente llegar a soluciones mucho más justas y que sin embargo en Latinoamérica en general y en Argentina en particular tiene un escaso desarrollo. Después daría para hablar mucho las posibles razones de eso, no quiero aburrir en eso, pero lo que creo que sí es importante que existe una convergencia. Acá junto con los jóvenes abogados hay algunos futuros egresados de la carrera de criminalística que veo acá en el escenario, así que creo que esa convergencia entre ambas profesiones en un futuro no muy lejano va a empezar a ser cada vez más dada en el ejercicio profesional como ocurre en los Estados Unidos. Pero vamos a ir un poco a la cuestión, y es por qué en otras latitudes la criminalística tiene un desarrollo mucho más profundo. Y creo que eso no responde únicamente a una cuestión de recursos, que por supuesto la existencia de recursos materiales es importantísima para esta materia, pues es una disciplina que requiere tecnología para poder resolverse en muchas de las disciplinas que lo componen, pero también quizás, a lo mejor, y esto es una mera opinión subjetiva, podría llegar a deberse a que en la Argentina el juicio por jurados ha llegado hace apenas 10 años en nuestra provincia, junto con la Neuquén, junto con la provincia de Buenos Aires, como saben, fueron las primeras dos que establecen el juicio por jurados, no para todos los casos, pero el juicio por jurados ha llegado para quedarse en la Argentina, ya son 14 las provincias que tienen juicio por jurados, se han desarrollado más de 1000 juicios por jurados en la Argentina, con lo cual, muy probablemente de la mano del establecimiento masivo del juicio por jurados, comience a tener cada vez más ímpetu la necesidad del desarrollo en criminalística. ¿Por qué? Porque el jurado no lee el expediente previo, son 12 personas que por supuesto llegaron al azar al lugar, son 12 personas que no entienden de derecho ni tienen por qué entender de derecho, más no deben entender de derecho, son personas que en consecuencia no van a hacer una lectura desde la dogmática penal del caso, y también la resolución de esos casos va a tener muy posiblemente una menor incidencia en si conoces o no al juez, en si conoces o no su jurisprudencia, en si hay una amistad entre las partes o no, y en otros factores políticos, digamos, no justiciables. El jurado son 12 personas elegidas al azar, que cayeron ahí, queriendo o sin querer, y les toca resolver un caso. Y en consecuencia, les presentan ese caso en base a la prueba reunida, en base a las evidencias, para hablar técnicamente. En consecuencia, eso está probado empíricamente, en Estados Unidos se realizan numerosísimos estudios empíricos respecto del funcionamiento de los juicios por jurados desde el año 1955, que fue el primero realizado en la Universidad de Chicago para acá, que muestran la enorme trascendencia que tiene la prueba de expertos, el testimonio de los expertos, como le llaman en Estados Unidos a los peritos, el alto impacto que tiene en la resolución de los casos por medio de un jurado. Entonces, los fiscales que preparan los casos en Estados Unidos le dan mucha importancia a la cuestión de la prueba de evidencias, ¿sí? Si a eso le sumamos el hecho de que, como todos saben, en el juicio por jurados no existe la apelación ante un veredicto de no culpabilidad, es decir, el fiscal no puede apelar un veredicto de no culpabilidad, eso en Estados Unidos es indiscutible, o sea, todo el sistema recursivo de los Estados Unidos es de la defensa. El fiscal no tiene facultades para apelar. Esto que a nosotros nos cuesta entender por nuestra cultura inquisitiva, es así en el mundo anglosajón, no se discute. Únicamente las excepcionalísimos casos es lo que nosotros llamaríamos técnicamente cosa juzgada írrita, ¿sí? Pero bueno, eso es para hablar en otra cuestión, ¿no? Bien, la víctima tampoco, porque como ustedes saben, en Estados Unidos no existe un querellante o un particular damnificado. O sea, en el juicio está la fiscalía versus la defensa. Son dos partes nada más. Ergo, el fiscal tiene, como dicen en Estados Unidos, una sola bala, la famosa bala de plata. En consecuencia, la preparación de ese caso que realiza la fiscalía para llevar adelante un juicio, para llevar
digamos, a los estrados a un acusado, es enorme y se trata de basar en muchos casos en prueba de evidencias científicas. Después veremos qué es evidencia científica, que esa es otra cuestión. El asunto entonces que ante el establecimiento del juicio por jurados es importantísimo también el estudio de las reglas de evidencia. Como ustedes recordarán, las reglas de evidencia fueron sistematizadas por primera vez en el estado de California en la década del 60. En el año 65, el estado de California dicta lo que sería el primer código de reglas de evidencia. Eso luego se traspasa a las reglas federales de evidencia. Justo coincidió que el presidente de la Corte de los Estados Unidos era oriundo del estado de California y él promovió que se legislen en una especie de codificación las reglas de evidencias estadounidenses, que se sucedió en el año 75. Hoy todos los estados, excepto Luisiana, tienen sus reglas de evidencia y a nivel federal existen en los Estados Unidos más de 1.100 reglas de evidencia. Estas reglas de evidencia, no quiero aburrir, digamos, en tema, porque realmente daría para un seminario especial, que lo podría dar uno de los grandes maestros en esto, que es Martín Sabelli, a quien recomiendo enormemente su lectura. Incluso hay varias conferencias por internet dando vuelta. Martín Sabelli, como saben, es un argentino, mejor dicho, hijo de argentinos, que ejerce la profesión en los Estados Unidos. Ha llegado a ser el presidente de la Asociación Estadounidense de Abogados Defensores, que en el caso de los Estados Unidos nuclea a todos los abogados defensores públicos y privados de los Estados Unidos. O sea, realmente una persona que tiene una enorme relevancia en el sistema procesal penal estadounidense. Bien, este sistema de reglas de evidencia, que ya son más de 1.100, están codificadas en diferentes series, ¿sí? Cada capítulo del 1 al 100, de los cuales nos vamos a detener un segundo en la serie 700. La serie 700 dentro de la regla de evidencia de los Estados Unidos es la que trata de cuando estamos ante un testimonio de un experto, ¿sí? Ante lo que nosotros diríamos un perito, ¿sí? En un juego que a veces le hago a los alumnos de grado de la Universidad Católica de La Plata, es preguntarle, digamos, qué pensaríamos si un juez fundara su sentencia en lo que le dijo un astrólogo, ¿no? Si eso pensaríamos que estaría fundado en derecho eso, ¿no? Y si en cambio ese mismo juez fundara esa sentencia, una sentencia condenatoria, por ejemplo, en un informe dactiloscópico, ¿sí? Quizás ahí sí nos podría cerrar. Esta diferencia, esta cuestión nos hace pensar en qué diferencia, por ejemplo, un astrólogo de un astrónomo. ¿Qué hace que sea admisible como un testimonio experto lo que diga un astrónomo y no así lo que diga un astrólogo? ¿Por qué? La respuesta a esto, en el caso de los Estados Unidos, en el año 1923 lo dio lo que se llamaba el test de aceptación general, que en síntesis lo que hablaba era que cuando un conocimiento fuera aportado como valorado como relevante por la comunidad en general, era considerado un testimonio de un experto. Esto, que era bastante genérico, se precisa mucho más en el año 1993, cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos, en el caso Daubert versus Merrill Down, impone lo que se conoce hoy mundialmente como el test Daubert. En el caso Daubert, en síntesis, dos mujeres demandan al laboratorio diciendo de que durante el curso del embarazo ellas habían tomado la medicación Bendictin para evitar náuseas y producto de eso padecen los bebés cuando nacieron una malformación congénita. Ellos basaban su demanda en ciertas pruebas de laboratorios que se habían realizado sobre animales vivos. En la contestación de la demanda, el laboratorio presenta unas pruebas realizadas en más de 130.000 pacientes, demostrando de que no existía
un nexo de causalidad entre la ingesta del medicamento en el embarazo y las malformaciones congénitas de los bebés que supuestamente habían. Esa cuestión fue finalmente dirimida por la Corte Suprema de los Estados Unidos, en este caso, en el cual estableció como requisito de cientificidad para la admisibilidad de un testimonio experto que quien realice, digamos, ese testimonio, mejor dicho, quien se presente como experto ante un jurado, debe reunir una serie de características ese saber. Eso implica de que debe existir una comunidad científica en la que existe un consenso sobre el método utilizado, sobre las conclusiones arrojadas, que esa metodología empleada pueda ser revisada entre pares, es decir, otros expertos puedan llegar a la misma conclusión arribada en base a la misma metodología empleada por un experto, ¿sí?, en la materia. De modo que si un astrónomo, por ejemplo, realizara una observación determinada en base a una aparatología determinada, pueda venir cualquier otro astrónomo con las mismas acreditaciones específicas y poder realizar la misma prueba y llegar a la misma conclusión. En el caso del astrólogo sería un poco más complicado, por lo menos hasta el día de hoy no hay evidencia científica que pueda llegar a esa misma conclusión. Entonces esa tendríamos la primera respuesta a ese interrogante. Este test de Daubert es afianzado por otros precedentes de la Corte, por algunas cortes estatales. En este caso hay un caso muy famoso del Supremo Tribunal, lo que sería la Corte Suprema del Estado de Texas, en la que en base a ese mismo, complementando este mismo test Daubert, quita lo que es la interpretación subjetiva del experto. Y una cuestión, digamos, que también es no menor en relación al juicio por jurados, que se da en un tercer precedente de la Corte estadounidense, que es el que ven ahí en la pantalla, reafirma de que la admisibilidad del testigo experto, o sea, del perito, la debe hacer sí o sí el juez en audiencias preliminares y no dejar esa cuestión atada a la valoración del jurado, ¿sí? Esto lo que nos lleva es a una revalorización enorme en estas cuestiones de lo que son las audiencias preliminares. Hoy, en los Estados Unidos, lo que se llaman las audiencias de Daubert se litigan y mucho. Es decir, aquí, como todos sabemos, hablando en el idioma del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, la audiencia de 338 muchas veces es una formalidad, ¿no? O sea, a veces ni va el fiscal, a veces ni va el defensor, se manda un escrito, o va un secretario, un minuto, pone la cara, así, ratificamos toda la prueba y ya está. Bien, eso es lo contrario a lo que sucede en los Estados Unidos y mucho más en los casos que son de enorme relevancia. ¿Por qué eso? Porque en esa audiencia, la que sería el 338 nuestro, sería la audiencia preliminar, es donde el juez va a decir: yo admito a este perito como experto y lo dejo testificar ante un jurado o no. Y esta cuestión, que quizás cuando estamos hablando de una disciplina, supongamos a lo mejor un médico, la discusión sería mucho menor, pero cuando empezamos en otras disciplinas, ya, por ejemplo, supongamos un psicólogo especializado en un área determinada, la discusión es mucho más grande. Y a título anecdótico les voy a comentar, por ejemplo, hoy en el estado de California, específicamente en la ciudad de San Francisco, las fiscalías están empezando a llevar cada vez más como testigos expertos a supuestos expertos en pandillas. ¿Qué significa esto? Supongamos en un caso de homicidio, en la que la fiscalía quiera probar que el acusado consumó ese homicidio con un dolo directo. Esa afirmación la base en la evidencia de que supuestamente, según la acusación, ese sujeto pertenece a una determinada mara, a una determinada pandilla, y que según, digamos, el código interno de esa mara o pandilla, tienen un bautismo en el cual tienen que asesinar a alguien. Entonces llevan un testigo, entre comillas, experto en pandillas,
que afirma justamente esto que le estoy diciendo, que esa mara determinada tiene ciertos códigos internos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, la defensa se suele oponer, suele decir que eso en realidad no es prueba científica, que no puede ser admitido como un experto. Entonces se produce prueba, que hay audiencias de Daubert que duran semanas, en las cuales van diferentes académicos a exponer ante el juez si es admisible o no cierta prueba de expertos. ¿Por qué esto? Porque está probado empíricamente de que luego esos testimonios frente a un jurado tienen un alto impacto. Entonces se debate y mucho. Es decir, en el marco de la audiencia preliminar se produce prueba. Esa es la situación hoy por hoy en los Estados Unidos en relación a la admisibilidad de esta prueba. Bien, ¿cómo estamos en Argentina? Bueno, como muchos sabrán, nuestra situación es, tenemos juicio por jurado sin reglas de evidencias. Es decir, hemos traído el juicio por jurado, pero no hemos codificado aún las reglas de evidencia. Estamos como los Estados Unidos antes de la década del 60. Igualmente no es para deprimirnos ni mucho menos. La realidad es que hasta hace 10 años atrás el juicio por jurado no existía. Cuando yo estudié ni soñaban, un profesor casi me echó una clase una vez porque yo dije que era inconstitucional que se juzgara a la gente sin juicio por jurados. Hoy la cosmovisión ha cambiado. Por supuesto que existe polémica, y está bien que exista entre los judaístas y los antijudaístas. Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra del juicio por jurado. Después vamos a ver algunas pruebas empíricas que hemos hecho en 2 universidades en relación a ese punto. Pero la realidad es que hoy ya está legislada en la provincia de Buenos Aires, está legislado en 14 provincias, y en consecuencia es necesario que codifiquemos una regla de evidencias que no necesariamente tienen que ser copiadas de los Estados Unidos. Creo que sería muy bueno que digamos, estipulemos nuestras propias reglas de evidencia, pero que sí posibiliten un mejor funcionamiento del juicio por jurados, por lo menos en relación a la admisibilidad de los testigos expertos. Porque hoy, al no haber reglas, lo que termina pasando es cualquier cosa para bien o para mal. O sea, eso da margen a una enorme discrecionalidad, y la discrecionalidad, como muchos dicen, a veces es la puerta hacia la arbitrariedad, ¿sí? Como decía el profesor Mayral. Entonces, creo que la existencia de reglas de evidencia evitarían esas problemáticas. Lo dejo ahora con Martín. Bueno, en relación a lo que les comentaba acá Alejandro, yo, si quieren ilustrarse, quienes aún puedan conservar su suscripción a Netflix, que yo sé que son pocos, yo ya no la tengo, pueden mirar una serie que se llama Exhibit A, que es Exhibit A, con H después de la X, que casualmente habla de esto de los peer review, que aparecía ahí, no lo habíamos chequeado, lo acabo de ver recién, que son la revisión de pares, en donde se producen este tipo de audiencia que se hace en vivo con público y con jurado, ¿sí? Que está buenísimo porque se agarran entre especialistas y hay mucho falso especialista. El tema del término especialista o experto involucra que en un caso en particular, que cuando vean esta serie se van a dar cuenta, donde es un tipo que supuestamente tiene pergaminos así autobombo, como pasó acá hace muy poco, con algo que es una pericia excelente, que es la odrología, que lamentablemente se vio empañada por esta situación. Pero bueno, algo muy similar, ¿sí? Y en esos casos se ve bien reflejada esta situación que hablaba el doctor Gorosito. Pero bueno, yo, si quieren, les traigo un bálsamo. Yo tuve en 2017 la oportunidad de participar en un congreso en virtud a un trabajo que hice, una tesina de grado de criminalística en la Universidad Católica. Yo fui alumno, docente, y hoy soy coordinador de la carrera. Y les quiero decir que estamos bien, estamos súper bien. Me tocó ir a Perú y realmente ellos tienen muchísima más infraestructura. Por ejemplo, yo fui a una localidad que se llama Trujillo, ¿sí? Donde está lo que sería el cuerpo médico. Ahí hay un cuerpo de peritos que pertenecen, son todos médicos y están fuera de lo que es como lo que sería más o menos acá la policía judicial. Y para que ustedes tengan una idea, en ese lugar, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de ir a la morgue de acá, bueno, en ese lugar había, por ejemplo, 6 camillas, todas con agua fría, agua caliente,
con lámparas de LED, le estoy hablando de 2017, que acá todavía ni los semáforos tenían LED, y que eran de uso quirúrgico, que estaban ahí en la morgue y había 6 camillas, 6, ¿sí? Entonces yo digo, ¿y eso que está ahí enfrente? Eso, no, eso es el ADN. Pará, vos me estás diciendo que el tipo saca la muestra de acá, cruza el pasillo y obtiene, sí. Y yo, "¿Y entonces en Lima cómo es?". No, en Lima es mucho más grande, porque, o sea, estamos hablando, pero aún así la percepción que tienen ellos, ¿sí? A pesar de la infraestructura, es mucho más pobre que la nuestra. Hay mucho menos control de la prueba, hay mucha más sendiosa. A mí me decían ingeniero, doctor, le digo, "Mirá, yo no soy ni ingeniero ni doctor, agata, soy licenciado". Pero bueno, y te tratan de una manera que a mí me resultó casi obscena. Después, a los 2 años, gente que había estado ahí en el público, había gente de fuerza de otros países, de Ecuador, me invitan a ir a Ecuador y la situación es muy similar, tal vez un poquitito más, más serio el asunto, pero bueno, también mucha infraestructura, pero poca oposición, o sea, como que lo que dice el perito es palabra santa y nadie se opone a nada, porque hay como una aceptación tácita de todo lo que se dice. Así que realmente acá estamos un poquito mejor, ¿sí? Acá hay gente que por ahí se llega a oponer y llega a cuestionar con fundamentos certeros y básicos lo que se Sí, expone como en PCP. eso, si me permitís hacer una acotación, lo contrario a lo que sucede en Estados Unidos, Sí, totalmente. en lo que el perito oficial no existe, es decir, el sistema acusatorio puro no admite la visión de un perito oficial. Eso es algo que a nosotros nos parece hasta muy extraño, ¿no? O sea, pero el perito es o de la fiscalía o de la defensa. Y en ese punto, respecto de la posibilidad de la defensa investiga, digamos, se busca que haya una defensa activa, y en ese punto el nuevo Código Procesal Penal Federal, que está vigente en Salta y Jujuy como prueba piloto, justamente posibilita eso, posibilita que la defensa pueda, y el querellante también, pueda producir prueba sin necesidad de que la fiscalía lo acompañe, ¿no? Y para completar eso que vos decís, de que quizás en el caso de Perú están mejor que nosotros en recursos materiales, pero no en cuanto a la confrontación del perito, forma parte de un sistema de juicio por jurados, y eso se ve todo el tiempo en Estados Unidos en esto, la enorme confrontación que se le hace al perito. Y es más, el derecho de confrontación, que está en la sexta enmienda de los Estados Unidos, es más amplio que el contrainterrogatorio. Es decir, no es únicamente el contrainterrogatorio, no es únicamente la posibilidad de hacerle preguntas al perito, sino además de que la defensa pueda tener el tiempo necesario para buscar otros peritos que puedan confrontar al perito presentado por la Fiscalía. Entonces, por ejemplo, la Fiscalía tiene la obligación de adelantar con 6 meses de anticipación cuáles son los testigos expertos que va a presentar contra el acusado, para que la defensa tenga el tiempo suficiente para buscar otros testigos expertos que puedan confrontar al testigo experto presentado por la Fiscalía. O sea, a ese punto se llega la interpretación que hace la Corte de los Estados Unidos respecto del derecho constitucional a la confrontación, ¿no? Que para nosotros es algo extraño, ¿no? Igual Estados Unidos tiene, yo no he viajado a Estados Unidos, pero cuando estuve en Ecuador había un representante de Estados Unidos, no perito, sino de lo que es incendios, que me quedó el contacto de amistad con él y siempre charlamos, y allá sí hay una libertad probatoria más grande. Pero en cuanto a técnicas, ¿esto qué quiere decir? Acá todavía nos regimos por unas poquitas evidencias, sí, pero no es abierto. Por ejemplo, yo he visto un caso en el que se tira abajo la coartada de una persona porque se encuentra en el radiador del auto partes de un insecto, ¿sí? Que en esa época en la que se comete el crimen no estaban en ese lugar, y sí confirman sus dichos de que él estaba, reafirma la coartada en contra de lo que decía la defensa, de que él sí estaba en un lugar donde sí hay una proliferación de insectos en ese periodo de tiempo,
Y eso acá como que todavía si salimos de la huella dactilar y de... Yo lo tomo muy normalmente, pero bueno, me ha pasado acá de hacer una pericia rara, siempre las cosas raras me las tiran a mí, no sé, de decir de un broche de abrochadora, y se ríe mi compañero porque lo vivió. Y la pericia fue fantástica, todos mis compañeros, mi jefe, felicitaciones, contentos porque habíamos logrado probar algo que era improbable. Se entregó y yo digo, bueno, el hombre va a ir preso. A los meses me encuentro con el fiscal, o el ayudante fiscal creo que era, y en un hecho de suicidio me acompaña al lugar y le digo, digo, vos sos el fiscal, yo te mandé el tema de la brochadora, sí, qué lástima que no se puede hacer nada. Digo, doctor, ¿la leyó la pericia? No, la verdad que no, así que vas a hacer con unos ganchitos y un sobre. Digo, bueno, digo, ahí lamentablemente ahí se probaba que esos ganchitos eran únicos, ¿sí? Yo relevamos de más de 10.000 ganchitos. Solo ese paquete que estaba colocado en esa brochadora tenía una marca particular que había dicho la fábrica, no sabemos por qué. Y los ganchos que estaban colocados en el sobre, que se recuperan en la casa del imputado, donde había, no sé, una cantidad exigua de dinero en ese momento, que era un ex socio, eso probaba bueno, por lo menos la tenencia de ese sobre, lo que corroboraba y no... Por eso que por ahí no solo parte de la falta de aventurarse a elementos probatorios raros o fuera de lo normal, me ha tocado en otro caso la reconstrucción de una mica de un camión, que todos se me reían al momento del hecho, pero cuando encontramos al camión, nos encontramos con una pericia hecha, recogida las micas de camión con un testigo en el medio del campo de la nada, ¿sí? Vamos a 300 kilómetros donde se recupera el camión, se desarma la mica con otro testigo, ¿sí? Y otro testigo acá en Bahía Blanca, presencia al armado. ¿Quién me iba a decir a mí que ese no era el camión que había estado en el lugar? Entonces no fue directamente incriminatorio, pero ese mismo camión tenía las huellas, porque tenía rotas las manijas, en el vidrio de cerrar la puerta del imputado, y yo logramos conectar el imputado con el camión con el campo y el campo con los animales, que estamos hablando, en ese momento era un robo de 50 animales, que era un montón de dinero, y bueno, una cosa, encima estamos hablando del tipo que había hecho más de 2.000 kilómetros para venir a robarse, una inteligencia espectacular. De hecho, esos animales, después parte de esos animales se recuperaron y parte no se recuperaron, y eran tan habilidosos que lo que habían hecho era sacrificarlos en un frigorífico especializado en equinos. ¿Quién iba a buscar una vaca? O sea, a ese nivel, por eso muchas veces se subestima, ¿sí? Porque decía, la vigiato, son paisanos carneando animales. No, hay gente con una logística impresionante, con un conocimiento que los dejaría boquiabiertos al ver cómo esa vaquilla aplicada a la inteligencia criminal puede ser fatal. Bueno, sigo un poquito nos fuimos de mambo. Con la presentación, acá vamos a ver cuál es la participación de criminalística en un hecho. Murió, me parece, ¿no? A ver. ¿No? Ahí está. Bueno, este es más o menos todo el esquema de lo que es muy escueto, ¿sí? y solamente para graficar. Lo primero, que es lo que conocen ustedes legalmente como la notitia criminis, es cuando se recibe, ¿sí? Se toma conocimiento de que hay una situación, que hay un crimen o que se puede haber cometido un crimen, ¿sí? En muchos de los casos se hace una búsqueda cuando falta o el cuerpo o el lugar, ¿sí? Entonces prosigue con la búsqueda, donde ya tiene alguna participación el tema de la odrología, que no es en realidad algo muy común. Nosotros acá en la provincia de Buenos Aires, Policía Científica creo que tiene 2 o 3 canes que están en La Plata, y tiene que ser algo muy, muy súper específico para que viajen, ¿no? Después, llegado ya al lugar, una vez identificado el lugar y recuperado el cuerpo,
se produce la fijación. La fijación se hace de manera escrita, se hace de manera gráfica, con fotografías, con videos, se puede hacer con drones, se puede hacer incluso, bueno, ahí cuando yo viajé estaban utilizando Trimble Forensics, unos escáneres 3D que lo que hacen es generar una nube de puntos, ¿sí? Que después se puede hacer una escena del crimen virtual en la que uno la puede recorrer sin haber estado en el lugar. Muy buena tecnología que, bueno, no sé si yo viviré para verla acá en Argentina, pero está ahí, ya es bastante accesible hoy. Después se hace la inspección, una vez que se fijó el lugar, ¿sí? Todo tiene un orden de prelación específico para que no se produzca contaminación cuando se está haciendo el abordaje, la escena del crimen. En la inspección, acá ven que tiene una ropa muy particular, eso es lo que yo le hablaba de la protección de bioseguridad, ¿sí? Que cumple dos funciones. Una, frenamos esa relación de intercambio que hay entre las personas y el lugar, ¿sí? Y aparte protegemos al perito porque está en un lugar donde puede haber miles de contaminantes. Acá, como ven que está todo oscuro y está utilizando una luz especial. Esas son luces forenses. Mucha de la evidencia que nosotros trabajamos es invisible, ¿sí? A los humanos, porque están en una parte del espectro electromagnético, ¿sí? Visible, pero no al ojo humano. Entonces tenemos que utilizar, en el caso de... se puede utilizar UV o se puede utilizar luz azul, siempre con el auxilio de filtros, porque cuando, vamos a algo muy técnico, pero porque es fácil de explicar, cuando nosotros vemos los colores de las cosas, ese mueble lo vemos de un color que nosotros decimos madera, pero en realidad no es que es de ese color, ¿sí? Ese es el color que refleja. Está absorbiendo todos los otros colores del espectro electromagnético, ¿sí? Entonces, cuando ustedes bombardean con ultravioleta o con azul, o con cualquier luz que estén bombardeando un fluido orgánico, lo que hace es generar su propia luz. El tema es que esa misma luz que nosotros estamos excitando, esas partículas, no nos permite percibir, porque es muy tenue y muy poquita la que se genera. Entonces ahí viene la utilización de filtros para cortar completamente la emisión nuestra y percibir la emisión de la muestra. Entonces, las luces forenses son muy útiles y, por ejemplo, hacen de que uno, en el caso de una violación o de un abuso, no termine llevando un ropero completo de sábanas, sino que lleve pura y exclusivamente, ¿sí? O las prendas que tienen la mancha, ¿sí? Generando mucho menos gasto de recursos de hora hombre, ¿no? Estamos hablando, y también materiales puede ser. Una vez que se produce, que se hace la inspección, se hace la recolección. La recolección tiene que hacerse de manera específica para que frenar la contaminación, porque esto está en permanente, la escena del crimen está en permanente evolución. Ahí viene otro concepto que les voy a explayar. Cuando se habla del lugar del hecho y de escena del crimen, la diferencia entre el lugar del hecho y la escena del crimen es que el lugar del hecho es el lugar físico, son las coordenadas, ¿sí? De ese lugar físico. Si yo cometo un crimen hoy acá, sobre este escenario, ¿sí? Siempre Sarmiento 88 va a ser el lugar del hecho. Y cuando no esté más el edificio, van a estar las coordenadas, y las coordenadas de Sarmiento 88 van a ser el lugar del hecho. Pero la escena del crimen va a comenzar en el exacto momento en que yo cometa el crimen y va a finalizar cuando se retire el equipo de peritos. Porque una vez que se retiren el equipo de peritos, ahí hay una contaminación que yo no puedo, ¿sí? No puedo controlar, está fuera de mi control. Entonces ahí termina la escena del crimen y vuelve a ser lugar del hecho, ¿sí? Entonces, la única diferencia que hay entre la escena del crimen y el lugar del hecho es el tiempo. Para ser más gráfico, imagínense una obra de teatro del actor que más le guste, en el teatro que más les guste, ¿sí? Se realiza sobre el mismo escenario y se reproduce exactamente la misma función día tras día, incluso 2, 3 en el día. Pero nunca van a ser exactamente iguales, porque se va a parar un cachito más allá, porque va a tener la garganta gastada,
porque habrá alguno que tiene fiebre y fue reemplazado, o porque realmente tienen previsto de que se pueda hacer una improvisación y nunca, ¿sí?, una función va a ser igual a la otra. Bueno, eso es exactamente lo mismo. El teatro va a estar en el mismo lugar, la función va a ser la misma, pero nunca la misma escena se va a desarrollar, o por lo menos de la misma manera. Entonces, como mientras estamos ahí haciendo la recolección, la escena del crimen sigue corriendo, el tiempo sigue corriendo, tenemos que frenar, ¿sí?, la contaminación, y lo hacemos primeramente fijando con fotografía y después embalando los elementos de manera de que ya no estén más en contacto con contaminantes. Otra de las cosas que se hace importante es la cadena de custodia, que es lo que nos va a dar garantías de origen, ¿sí?, en todo el trayecto que tenga ese elemento. Siempre se va a saber quién lo tuvo en las manos, durante cuánto tiempo y en qué condiciones lo recibió y en qué condiciones los entregó, ¿sí? Eso se hace ahí y va a acompañar a esa evidencia física todo el transcurso del proceso. La autopsia es una generación importante de pruebas, pero contrario a lo que se piensa, no es definitiva, ¿sí? La autopsia lo que hace es, el médico, basado en sus estudios y en estudios de muchas personas, ¿sí?, va a observar los síntomas, o en realidad no serían síntomas, sino los signos que hay presentes en el cadáver, y él va a decir, bueno, este cadáver puede llegar a haber sido por asfixia, ¿sí? Asfixia mecánica, manual. Pero necesitamos corroborar eso. Entonces, después de la autopsia se realizan los análisis que van a corroborar las sospechas que tenía el médico. Entre esos análisis se va a mandar un pool de vísceras, se va a mandar el taco de piel, ¿sí?, que se va a ver microscópicamente, ¿sí?, se va a hacer un estudio histopatológico, de histopatología forense, que lo que va a hacer es colocar eso y cortarlo en fina capa para verlo microscópicamente, y el daño celular es patognomónico de solo una tipo de muerte. Entonces ahí sí tenemos la confirmación de las presunciones que el médico, por supuesto que ya sabemos que si lo dice el médico es muy poco probable que sea otra cosa, pero ahí tenemos la corroboración de que eso es como el médico lo decía y ya se transforma definitivamente en un elemento probatorio. Absolutorio o condenatorio, depende cómo sea la situación. Examinación va a ser la examinación de otros elementos que están presentes en el cuerpo, pero no pertenecen a este, ¿sí? Elementos exógenos como pueden ser fibras de otras personas, de pelo, en mi caso no, pero bueno, otras personas tienen pelo, y fibras textiles, sangre, saliva, semen, que quedan sobre ese cuerpo y tienen que ser examinadas, ¿sí?, para, como habíamos dicho hoy, entre los objetivos de la criminalística, lograr determinar o conocer a los actores, ¿sí?, o el rol que cumplieron en este hecho particular. Una vez que tenemos el cuerpo, vamos a proceder a la identificación, ¿sí? También se puede hacer la identificación no solamente del cuerpo que tenemos ahí, sino también de las huellas dactilares o papilares, que es el término correcto, que se hayan recogido en el lugar del hecho, ¿sí? Se llaman papilares porque son papilas dérmicas que forman esa cadena montañosa, si lo vemos microscópicamente, ¿sí?, con estas formas que hacen de que esa huella sea única y nos podemos identificar a una persona, ¿sí? Son dactilares cuando están en los dedos, ¿sí?, pero pueden ser también de los pies, de las manos, pueden ser palmares, pueden ser de la planta de los pies. Tienen el mismo dibujo, pero bueno, hay unas diferencias. Se pueden identificar, pero son diferentes los métodos. Entonces, vamos a lograr identificar a los autores, o intentar por lo menos. Una vez que tenemos a los autores, el retrato acá no habla del retrato hablado, sino que vamos a hacer una perfilación de una persona, ¿sí? Vamos a decir que podría ser tal o cual por las huellas que se encontraron. En este caso, si fuera una persona calva, ya no nos estaría cumpliendo con el perfil, porque si hallamos folículos pilosos, no nos está diciendo que esta persona no es, sino que también podría haber otra persona vinculada, ¿sí? Entonces vamos a elaborar un perfil y se va a hacer la búsqueda de esta persona y tratar de aprenderlo. Una vez que ha aprendido, como ven ahí, se le va a hacer la correspondiente identificación. Si tiene antecedente, posiblemente ya vaya a ser aprendido porque la huella
nos trajo a esta persona porque tiene antecedentes penales y fue identificado, y lo que se va a hacer es una declaración. En este caso en particular la está haciendo un policía, porque esto es algo que está hecho en Estados Unidos, que allá sí lo pueden hacer. Acá sí o sí tiene que ser la declaración tomada por el fiscal, o quien designe el fiscal a hacerla. Y lo que vamos a hacer es lo que hablamos hoy, es hacer una evaluación donde se va a contrastar lo que nos dice la persona, ¿sí? Se va a contrastar si, en este caso también habla de un escrito, porque en Estados Unidos es normal que si hay una confesión sea hecha de puño y letra por el imputado. Pero bueno, viene bien la aclaración, que es una evaluación que se va a hacer en contexto, o sea, poner en contexto a ese imputado y ver si cuadra, ¿sí?, con el escenario que se vino armando y con la hipótesis a la cual se arribó después del análisis de todo. Y lo que vamos a hacer también es una comprobación. No solamente cuando nosotros tenemos acceso al imputado, tenemos acceso a su lugar de morada, y ahí vamos a poder encontrar quizás algún arma que puede o no ser la que está vinculada a este hecho. En este caso se estaría haciendo una comprobación balística, se puede hacer una comprobación de un arma blanca, se puede hacer comprobación de un arma contusa, pero bueno, se van a, como ya les venía explicando, contextualizar no solamente al imputado, sino también a los elementos que él tiene. También sus prendas, ¿sí? En este caso su calzado puede ser contextualizado en el lugar del hecho, y si el que tiene puesto o en su domicilio tenía alguno del cual nosotros teníamos registrado huellas, ¿sí?, que parece una tontera, pero si esas huellas están sobre la sangre, quiere decir que esa persona estuvo al momento, ¿sí?, donde estaba esa sangre. Más aún si esa tiene salpicaduras a velocidad, quiere decir que estuvo al momento en el que esa persona era vulnerada. Entonces, son bastante importantes. Que esas prendas pueden ser lavadas, ¿no?, pero a nivel microscópico van a permanecer, ¿sí? Clásico en las costuras, en las botamangas de los pantalones. Hay muchos lugares donde van que uno no las ve, y cuando un criminal, ¿sí?, intenta tapar su escena del crimen o provocando un incendio o lavando las prendas o utilizando la bandina, si los peritos son competentes, lo que está haciendo es dando cada vez, ¿sí?, más elementos para arrinconarlo. Entonces, realmente el crimen perfecto no existe, ¿sí?, porque cada vez que uno quiere, es como vieron que dice la estás embarrando. Bueno, cada vez que vos creás un incendio y decís, no, voy a eliminar la evidencia. No, estás creando evidencia nueva sobre la evidencia que ya existía y que cada vez más te va relacionando con el hecho. Bueno, después se va a elaborar un informe que, como ustedes ven, ahí hay una serie de puntos que conectan. ¿A qué viene esto? Si ustedes vieron durante la presentación los dibujitos de las personas que analizaban cada elemento, eran diferentes. Eso quiere decir que, como yo les decía, a diferencia de la serie, son diferentes personas que no tienen a veces contacto entre sí. Acá sí, porque somos pocos, nos conocemos todos, ¿sí? En el caso de Bahía Blanca, en el caso de La Plata ya es más complicado porque vienen pericias de más lejos y no todos están en el mismo lugar físico. Incluso puede que haya diferentes locaciones en donde se hacen los estudios. Entonces ya ahí es donde entra en personaje el licenciado en criminalística. Porque todos los otros son peritos que tienen una especialidad. Entonces el de balística va a decir si este arma disparó este proyectil, ¿sí? Y el médico va a decir si ese proyectil que el balístico dice que disparó ese arma estaba dentro del cuerpo, ¿sí? Y el perito en rastro va a decir esa arma tenía la huella de ese tipo que está detenido, ¿sí? Pero cada uno lo va a decir sin unirlo. Ahí está el coordinador de la escena del crimen, que es un licenciado en criminalística que conoce todas las áreas y que tiene injerencia en todas y que su título le permite versar sobre todas, que es el que va a unir los puntos y va a avalar la hipótesis que el fiscal viene elaborando, y va a ser quien va a dar cuenta de sí, este señor tomó este arma, efectuó un disparo y lesionó a esa persona. ¿Sí? Entonces va a ser quien conecte los puntos. ¿Para qué? Para que en el caso de un juicio por jurado, que es lo que yo creo que es lo más justo, hablando mal y pronto, se pueda interpretar esa evidencia de una manera coherente,
¿sí? Y cierre una hipótesis que deje a las claras cómo fue esta situación y qué grado de participación tiene cada uno de los actores, ¿sí? En los roles que se le van asignando a cada uno. Todo esto va a desembocar en un juicio, ¿sí? Donde la participación del licenciado en criminalística es y va a ser cada vez más importante. Cuando yo llegué acá a Bahía con la carrera éramos 8 alumnos teníamos, hoy tenemos más de 100, y todavía se veía lejos, por allá se decía, pareciera que van a abrir una policía judicial, y creo que están... Hoy en día es cada vez algo más tangible, cada vez más cercano, y lo que en aquel momento fue como tirar una caña en el desierto, hoy ¿sí? Está llenando la canasta de peces. Y eso que va a hacer de que la participación de un perito es importante, porque lo que hace es manejar un nivel técnico muy elevado, pero puede bajarle el nivel para que sea comprensible para las personas, ¿sí? Asimismo, el hecho de que sepa cómo se genera la evidencia, ¿sí? Y cómo es tenida en cuenta y la importancia que tiene en el marco de una causa penal, hace que la pueda transmitir de una manera más vívida y que las personas puedan tomar real conciencia del valor que tiene ese elemento en la participación de los actores en ese hecho. Bueno, sí. Claro. A ver, se escucha así. Entonces, con un licenciado en criminalística se tomarían en cuenta, entiendo, ¿no? Cada tipo de pericia y se conformaría todo un conjunto que pueda convencer mejor al jurado, ¿no? Y Claro. No se desecharía ningún tipo de prueba. Exacto. Y cada una sería importante. Exacto. Esa sería para mí de las muchas funciones que vendría a tener este cuerpo de peritos de la Policía Judicial, que es el asesoramiento, ¿sí? Al letrado, ¿sí? Que es como yo les digo a los chicos, ustedes son peritos, ustedes no tienen que mentir, ¿sí? El que tiene las facultades de mentir es el abogado que está asignado a la defensa, ¿sí? O que por ahí, no digamos que miente, pero sí maneja los tecnicismos. Ustedes también, ¿cómo pueden hacer? Ustedes lo que tienen que hacer es asesorarle y advertir, che, vamos a pedir un GCR. Mirá que si te da positivo, te da positivo. No, pero... Entonces eso va a hacer que a lo mejor, ¿sí? El tipo no lo pida. ¿Y está bien? Y sí está bien, porque el perito está cumpliendo su función de perito, ¿sí? Acá no hay ni ángeles ni demonios, somos todos... Es una tarea objetiva. Con una tarea objetiva, y si nos toca asesorar a una persona en esa situación, eso es lo que tenemos que hacer. Lo que viene a hacer la Policía Judicial, o lo que yo pienso que va a hacer, en parte es asesorar, ¿sí? Al fiscal para que pueda apreciar todo eso que por ahí le está llegando y por una falta de conexidad entre los que son las fuerzas públicas y quien tiene la carga de la investigación, ¿sí? Porque es quien tiene el manejo de la causa, es el fiscal. Por eso se dice que somos auxiliares. Pero mal yo podría confiar en un auxiliar que ni siquiera trabaja bajo mi mismo techo, en mi mismo edificio, ¿sí? A eso se suman otras situaciones que desde mi experiencia como perito es que esa falta de conexión, ¿sí? Genera como una imagen de endiosamiento del fiscal. Entonces la persona que llega al lugar del hecho, por ahí llega un hecho totalmente intrascendente y vamos a llamar al fiscal para avisar. No, que le va a llamar, son las 2 de la mañana, que vengan los peritos. Entonces ¿eso qué genera? Genera todo una burocracia sobre un hecho que es un tipo borracho que se cae en la bicicleta y se tuerce el dedo pulgar y tiene que mover de acá a Pedroluro un equipo de 3 personas sin dormir, gastando combustible, yendo, viniendo, fotografía, plano, y todo lo que ustedes saben judicialmente, y cuando llega el fiscal dice, pero esta pavada escribieron, se solucionaba con un llamado, pero el tema ¿cuál es? Eran las 2:30 de la mañana y había que llamar al fiscal.
Entonces, esa falta de conexidad que hay, ¿sí? En cambio, cuando el fiscal tenga a alguien de confianza que le diga, che, anda a ver si están así. Y el tipo dice, no, es un borracho que se cayó la bicicleta. Bueno, listo, muchachos, déjenlo, no sigan, que se arregle en la faz civil o que se arregle en la faz, no sé. Pero eso es lo que yo pienso que va a redundar en algo positivo en la policía judicial y, bueno, no es mi obligación decirlo, pero creo que ya todos lo saben, ya está casi en las ciernes de ponerse en funcionamiento. Así que ojalá que se dé. Bueno, sin más lo dejo con el doctor Gorosito. Sí, siguiendo con la etapa de juicio, y ya lo voy a hacer brevísimo para terminar, para no usar con el tiempo de todos ustedes. Si hay algo que en criminalística, en la carrera de criminalística, como saben yo soy abogado, pero bueno, me toca dar materias de derecho para la carrera de criminalística acá en la Universidad Católica de La Plata, es la necesidad de realizar estudios empíricos, es decir, opiniones subjetivas, que por más que sean de doctrinarios muy prestigiosos, la realidad es que la investigación debería siempre realizarse en base a parámetros objetivos y estudios empíricos. Y en relación al juicio, justamente en el mes de junio, exactamente el 23 de junio pasado, hemos realizado en la Universidad Austral, en Buenos Aires, un estudio empírico en la que se comparó cómo se resolvería un mismo caso, un tribunal de magistrados, un tribunal de jueces técnicos, un jurado reunido por 12 ciudadanos al estilo clásico estadounidense y un jurado escabinado, es decir, ese mix entre ciudadanos y magistrados que existe en Córdoba, en Argentina, que existe con algunas particularidades en España, que existe en Alemania, que existe sobre todo en algunos lugares del sistema continental europeo. Es decir, le hemos presentado el mismo caso, exactamente el mismo hecho, ¿sí? Presentado por el mismo fiscal, defendido por el mismo defensor, en base a los mismos testigos, los mismos peritos, misma víctima, mismo imputado, y un esquema de 6 órganos de enjuiciamiento, un tribunal de jueces, magistrados reales en forma presencial, otro tribunal de jueces magistrados que estuvieron vía Zoom, y ahora voy a explicar por qué vía Zoom, un jurado de 12 ciudadanos en forma presencial, otro jurado de 12 ciudadanos por Zoom, un jurado escabinado en forma presencial y otro jurado escabinado vía Zoom. ¿Por qué digo esto vía Zoom? Y me voy a permitir regresar un poco hacia la cuestión. La realidad es que la pandemia lo que nos ha dejado es la realización de audiencias y hasta de juicios por Zoom. No solo en la Argentina, sino en varios países, incluyendo algunos estados de los Estados Unidos, entre los que han pasado algunas cuestiones tragicómicas, como por ejemplo que estuviera el victimario y la víctima declarando desde el mismo lugar, hasta, bueno, en fin, cuestiones del anecdotario de colegas, nuestros abogados que han pasado por algunas cuestiones en el marco de un Zoom, es decir, ha pasado de todo vía Zoom. Entonces fue por eso que hemos incluido también en este estudio empírico cómo resulta, hasta qué punto es eficaz un juzgamiento vía Zoom y qué pasaría si a alguien se le ocurriría armar un jurado vía Zoom, ¿sí? Esto parece hoy muy loco, pero la realidad es que hace 10 años atrás o 5 años atrás hubiéramos pensado que era loco cualquier juicio vía Zoom y hasta se ha juzgado a la vicepresidenta de la Argentina vía Zoom. Entonces, digamos, no, es actual presidenta todavía, vicepresidenta. Digo esto no por ninguna connotación especial, sino para graficar un poco hasta dónde existen hoy juicios vía Zoom. ¿De qué se trataba el caso? Era un caso en el cual una persona, un sujeto, estaba transitando por la ciudad de Mar del Plata, lo llama por teléfono su esposa, diciéndole que una hija
de 6 años se había caído en la plaza de un tobogán, estaba desmayada, muy mal, la estaban trasladando de urgencia al hospital. El hombre iba manejando en su camioneta. A los 5 minutos recibe un segundo llamado de su mujer a los gritos llorando. Se corta esa comunicación, no se pueden volver a comunicar por cuestiones técnicas. El asunto es que el hombre gira la camioneta en U y empieza a ir a todo lo que da por Avenida Colón. Dobla en un pasaje para cortar camino en contramano en una velocidad que se estima superior a los 60 kilómetros por hora, y en ese contexto choca contra un ciclomotor en el que venía una chica de 27 años con otra nena de 6 años, la cual fallece en forma inmediata tras el impacto. La mujer queda en el piso con fractura expuesta de tibia y peroné. El hombre frena la camioneta, la levanta y la lleva él mismo al hospital a la señora. Ese es el hecho en el cual está inspirado el caso que se tomó para este simulacro de juicio. Luego, para dar una mayor vuelta de tuerca, se le sumó en este simulacro de juicio que esta señora estuvo internada en ese hospital varias semanas y a consecuencia de eso, de deficiencias en el hospital, supuestamente deficiencias internas en el hospital, se le produce una necrosis en la pierna y termina con una amputación de su miembro derecho. Además, como era un simulacro, a propósito, y esto relacionado con la prueba de los testigos expertos o de los peritos, le colocamos algunas deficiencias a propósito en la pericia accidentológica realizada y en la pericia médica presentada por la defensa. ¿Por qué esto? Porque como parte de este estudio empírico realizado, lo que se hizo fue grabar todas las deliberaciones de los jurados, tanto en forma presencial como vía Zoom, para ver hasta dónde permeaban estas cuestiones en los jurados, ¿sí? Y obviamente también hasta dónde permeaban estas cuestiones en los tribunales de jueces técnicos, ¿sí? ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Ya voy a ir directo a los resultados para no aburrir. El resultado fue que lo que terminaron, digamos, dictaminando los diferentes jurados fue una coincidencia en 4 de los 6 órganos respecto de la figura del homicidio culposo. Es decir, la Fiscalía había acusado por homicidio simple con dolo eventual, la defensa pedía absolución o en su defecto homicidio culposo, ¿sí? Y 4 de esos 6 órganos emiten veredictos de homicidio culposo, ninguno de homicidio doloso. Los otros 2 absuelven por cuestiones procesales, pero si entramos al fondo de la cuestión, en realidad a la resolución sustancial del caso, los 6 órganos habían coincidido en una resolución de homicidio culposo, ¿sí? Ese fue el resultado, es decir, contra toda previsión que por ahí por lo menos en mi caso personal, yo partía de un prejuicio. Yo digo, 6 órganos de enjuiciamiento viendo el mismo caso, vamos a tener 6 soluciones diferentes. La realidad de los hechos es que terminamos teniendo 6 soluciones iguales. Como somos cabeza dura, en la Universidad Católica, recientemente aquí en Bahía Blanca, repetimos este caso y realizamos un nuevo estudio empírico. Algunas de las personas que están aquí presentes participaron activamente en este estudio empírico, que se realizó hace apenas 2 semanas aquí en Bahía Blanca, en el cual se presentó este mismo caso. Nuevamente se constituyó un tribunal de jueces técnicos, en este caso precedido por el doctor Gabriel Giuliani. Se constituyó otro jurado de ciudadanos comunes, legos, otro jurado escabinado y le agregamos un jurado vía Zoom, ¿sí? Para intentar darle un plus a esta cuestión y darle algún elemento emocional, porque una de las cosas que se suele alegar respecto del juicio por jurado es que las resoluciones suelen ser emocionales, colocamos a la víctima en silla de ruedas, ¿sí? Y además de eso, le agregamos que en el primer simulacro de juicio realizado en Buenos Aires no estuvo la figura del querellante o particular damnificado. Es decir, había 2 acusadores. Pese a todos estos condimentos, el resultado contra todo pronóstico fue igual que el que tuvimos en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, nuevamente
hubo una coincidencia en todos los órganos del homicidio culposo. Esto nos lleva a que hemos confirmado la hipótesis del estudio empírico hasta ahora más grande realizado sobre juicios por jurados en el mundo, que es un libro que fue publicado en la década del 60 de American Jury, en el cual se analizaron cerca de 5.000 casos en los Estados Unidos y dio como resultado una coincidencia entre los diferentes órganos técnicos y jurados en un 78% de los casos, ¿sí? Bueno, y por último, porque somos unos cabezaduras, vamos pronto a repetir un nuevo estudio empírico con este mismo caso próximamente, y el resultado final de lo realizado en la Universidad Católica estamos en este momento en plena realización respecto de cómo fueron las deliberaciones de los jurados. Por mi parte, eso es todo. No quiero, llevamos ya más de una hora, no quiero abusar con el tiempo y la paciencia de la gente. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer o para agregar. No, yo nada más quería acotar que para que vean la importancia que tuvo sobre los estudiantes de cuarto año, ¿sí? Que ya han visto cosas bastante, si no bien no han ido a una autopsia en vivo, han visto cuerpos, han trabajado. Tuvimos gente del público que cuando la víctima relataba, ¿sí? Empezó a moquear, gente que eran familiares, sabía que era todo mentira, o sea, sabían, las conocían, gente que moqueaba, y una de las peritos la tenemos que asistir en una crisis emocional porque acá el doctor Duprat la sometió a un contrainterrogatorio fatal, terminó llorando la perito y cuestionándose sus ganas de seguir en la carrera, pero bueno, gracias a Dios salió muy bien, les gustó a todos y fue muy enriquecedor para ambas partes, ¿sí? Porque muchos de los letrados que gracias a la participación del doctor logramos traer, desconocían de la carrera que estaba en Bahía, desconocían de qué nivel de conocimiento tenían los alumnos, que fue bien recibido, y bueno, ya tienen hoy una visión distinta y seguramente nos va a dar más participación en el futuro. Bueno, primero que nada quería agradecerles a los dos por esta exposición. Mi primera pregunta va para el licenciado. Sí. Usted mencionó que en estos años ha habido una mejoría en términos de la criminalística, pero a su vez que hay mucho para desarrollar, y particularmente en el tema tecnológico. Eso en la economía es una cuestión de recursos, costo-beneficio, eficiencia. A su saber y entender, en los últimos 20 años, y si me apura los últimos 30, ¿cómo ha sido la política estatal en términos de distribución de recursos para la problemática puntual de la temática criminal? ¿Y qué falta para hacer o qué se podría realizar? Bueno, en ese sentido tengo que alabar a las autoridades del Poder Judicial de Bahía Blanca que han tomado la iniciativa, ¿sí? A través del CONICET de dar participación, porque el tema es que la asignación de recursos, como siempre se ha dado acá, está centralizada en ese anillo de lo que es Buenos Aires, con Urbano, el AMBA y La Plata. Entonces eso hace que, si bien yo les dije, vieron que yo les dije que había varias técnicas de GSR, viene a colación de que tenemos un solo microscopio de barrido electrónico disponible y hay turno para pericia dentro de un año. Imagínense, ¿sí? Una fiscalía de flagrancia esperando un año para saber si hay residuo de pólvora o no. Es una locura. Entonces, sí está la tecnología, pero no está dentro de lo que sería la investigación criminal. La verdad, la visión muy cosmopolita que ha tenido acá, creo que es el doctor Juan Pablo Fernández, que ha sido de ver que tenemos en Bahía Blanca, ¿sí? Ese contrasentido en la universidad, acá en el CONICET, un microscopio de barrido electrónico. Lo único que debe hacer es unir los puntos, pero bueno, hay que hacer la gestión. No sé en qué etapa estará, pero sí sé que hay un nexo, sé que se está trabajando en el hecho de que va a agilizar, más que nada en los casos que son de relevancia, ¿no? Por ahí no va por la adquisición de tecnología, sino facilitar el acceso. Yo creo que es más de gestión que económico, ¿sí? O sea, faltan más gente con esta visión cosmopolita, como tiene el doctor Juan Pablo Fernández, que
se dé cuenta de que es una situación salvable y fácil, ¿sí? Y de corto plazo. Por supuesto va a tener las trabas que todas esas cosas, innovaciones tienen. Después, yo ahí veo humildemente como generador de recurso humano, ¿sí? De que va a faltar un nexo. Porque quien hoy maneja el microscopio de barrido electrónico lo está manejando con una funcionalidad inherente directamente a la ciencia, ¿sí? Dura, ¿sí? De lo que es la generación de investigaciones y demás, y desconoce los métiers del área criminal. Entonces ahí va a hacer falta, ¿sí? La participación de un perito, ¿sí? Que asesore y que le diga, no, mira, a nosotros nos interesa esto. Claro, exacto. Que seguramente, llegado el caso, estamos trabajando en pasantías para hacer pasantías con la Fiscalía de la Universidad, estamos dependiendo de un temita burocrático, de firmas de revalidación de convenios ya existentes, ¿sí? Con la Procuración, pero yo creo que ese va a ser un buen lugar donde nuestros alumnos podrían estar ahí asesorando directamente a científicos que no tienen conexión con el área criminal, ¿sí? Y estarían cumpliendo la doble función de aligerar la carga, alivianar la carga de la plata, acelerar los procesos y dar acceso a tecnología que es muy necesaria. En el caso de después, este tipo de evidencias lo que tienen, que se incorporan a juicio, ¿verdad? De forma numérica, o sea, uno no va a ver la fotito, el grano de pólvora, eso directamente se viene y esos resultados son contrastados estadísticamente, ¿sí? Entonces estadísticamente se dice, por ejemplo, en tantos millones de personas puede o no haber un grano de residuo de pólvora, o puede darse una huella dactilar, o puede darse un determinado perfil de ADN, ¿sí? Entonces, esa certeza se tiene cuando las pericias se realizan de manera rápida, porque si no después el proceso, que igualmente es lento, va avanzando más rápido que la generación de pruebas, ¿sí? En lo que es ADN, lo que se necesita, que no sé si acá lo habrá, el ADN lo encontramos nosotros en porciones muy pequeñas, ¿sí? Y virtualmente roto en partes. Entonces lo que se hace, que si lo pueden ver en cualquier video de YouTube, hoy tenemos todo acceso al Google, lo que se hace se llama una PCR, ¿sí? La PCR es una reacción en cadena de polimerasa, pero para que lo vean fácil, que parece re difícil, pero es una pavada, usted lleva una porción rota, chiquitita de ADN, ¿sí? Y se la pone a una temperatura específica dentro de un aparato, que lo que va a hacer es generar que se copie, ¿sí? Una porción mínima, que se copie y se multiplique varias veces para tener una cantidad necesaria para hacer el análisis. Y con ese análisis nosotros decimos, ese ADN es del doctor Gorosito. Y estamos hablando discutíamos con el doctor, de niveles, de decir, de 1 en 1000 millones de personas pueden tener el mismo ADN. Llevado a números lógicos, que parece una estupidez, estaríamos hablando de que tendría que haber 1000 millones de personas en ese mismo lugar, a esa misma hora, cometiendo ese mismo delito para decirme, pero puede haber otro. No es viable. Pero también depende, por eso otro de los ángulos interesantes que tiene la incorporación de peritos especializados y de criminalistas, es que si esto a alguien no se le explica, por ahí no se toma el conocimiento y no se toma la magnitud. Cuando yo le estoy diciendo que tiene que haber, imagínense que 1000 millones de personas debemos necesitar fácil 3 provincias de Buenos Aires, parado uno al lado del otro. ¿Se entiende? Entonces, es inviable y es muy gráfico demostrativamente, pero tiene que haber alguien que se los diga. Entonces, ahí toman real relevancia de lo que es esa prueba. Pero sí, no depende para mí tanto de lo económico, sino de la gestión. Genial. Y yo me voy a completar un segundo. Como siempre, el alumno estrella metiendo el dedo en la víscera. Vos preguntabas por los recursos. Bien, yo creo que si bien Argentina es líder en cuanto a recursos humanos, hemos tenido criminalistas de lujo, como el caso de Raffo, autores que han sido leídos en toda Latinoamérica. Creo que en el caso de los recursos materiales, en términos dantianos, estamos en el 9º círculo del infierno, pero con ganas de salir. Y si tuviéramos que pensar un rumbo a seguir, en mi caso creo que el rumbo a seguir, para no irnos a ejemplos
estadounidenses, pensando en algo que esté más cercano. Creo que la PDI de Chile y la Fiscalía Nacional de Chile es una brújula a mirar. Sí, bueno, yo tuve el placer de compartir con un perito del Avocar. La Avocar se llama que también uno cuando va a los congresos va guardando amistad y se va contactando con el Facebook y eso, y es antropólogo forense, entomólogo forense, y ha trabajado en infinidad de casos. Yo hace 17 años que estoy en la policía, 15 que estoy en el área, y todavía no conozco un entomólogo. ¿Pero qué quiere decir eso? Que hay que hacer surgir la necesidad, ¿sí? Entonces yo por eso decía, cuando me decían, vos estás loco, vas a poner ¿quién va a ir a estudiar? Nosotros estamos generando el recurso humano y eso va a hacer que en algún momento la Fiscalía decía, tenemos 100 tipos ahí que saben, no vamos a poder traer 10, traigámoslo. Entonces eso mismo va moviendo, ¿sí? ¿Vieron cómo esos de autoayuda que dicen que uno maneja el universo? Yo no sé si lo maneja, ¿sí? Pero si yo lleno la Plaza Rivadavia de peritos, alguien los va a saber aprovechar, ¿sí? Y el tema de la incorporación del juicio por jurado a nuestro sistema de juzgamiento no solamente hace que sean más justo, sino que da más oportunidades y a sentencias más claras, ¿sí? Que no quede siempre la duda, que siempre estamos en esa situación de que por ahí se habla muy mal de la justicia basado en ese tipo de cosas porque no logramos redondear el círculo y poner todo lo que hace falta. De la mano con eso que usted menciona, se habla mucho del juicio por jurado, lo mencionaron en repetidas ocasiones a lo largo de la exposición. Lógicamente esto se mira en el ejemplo norteamericano y nuestro país tiene una tradición de copiar o tomar las mejores cosas desde su concepción. Alberti copió la Constitución, se tomaron varios elementos, pero eso que usted menciona del juicio por jurado, también no tiene que ver con una cultura y una formación cívica en términos no solamente educativos o técnicos, como puede ser su caso, sino también morales y de análisis. Porque justamente si copiamos un sistema, no necesariamente implica que nuestra población esté capacitada en los diversos estamentos para tomar una decisión. Y capaz eso lo puede orientar un poco más el doctor, pero justamente si hablamos de una política estatal que falla en seguridad, hay una población mucho más enfurecida o mucho más susceptible a un ojo crítico que capaz pasa por el sistema 1, pero es incapaz de racionalizar la decisión. ¿No es un poco susceptible al riesgo de la decisión final para las vidas humanas? Mira, la cuestión cultural, por así decirlo, creo que es de alguna manera un prejuicio. Por lo menos es una opinión subjetiva, ¿sí? Y la respuesta a ese prejuicio la baso en justamente los estudios empíricos. Es decir, hicimos, está bien, son chiquitos, ¿no? Pero bueno, hicimos ya 2 pruebas empíricas, mañana vamos a hacer uno más. Y eso nos está dando, digamos, la evidencia que nos está surgiendo, reafirma los estudios empíricos que se han hecho en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, digamos, gran parte de la población, sobre todo en los estados del centro y en los estados del sur de Estados Unidos, pocos que son todos físico-nucleares, en lo más mínimo. Lo que pasa es que son 2 maneras muy diferentes de resolver un mismo caso. Lo que sí se advierte, y eso lo da toda la evidencia empírica, yo voy a volver un segundo sobre te voy a leer un segundo en relación a la evidencia empírica que hay de estudios realizados. Y insisto en esto de la evidencia empírica, porque nosotros, quizás educados muy en el estudio tradicional del derecho, en base a la dogmática. A ver, a mí me encanta la dogmática, yo soy magíster en Derecho Penal con Jacobuzzi, que estudió con los grandes maestros alemanes, o sea, pero no dejan de ser opiniones muy prestigiosas, pero son opiniones, ¿sí?
Un estudio empírico es un estudio que se hace, digamos, en base a la observación y en base a lo que surge, digamos, de lo que vos estás observando. Y a veces te sorprende la realidad. El estudio empírico más grande en el mundo, realizado sobre juicios por jurados, que lo hizo en la Universidad de Chicago, dio que los jueces técnicos, o sea, los magistrados y los jurados, coincidían en la resolución en un 78% de los casos. En un estudio empírico posteriormente realizado, nuevamente en Estados Unidos, estamos hablando de estudios de miles de casos, dio una tasa de coincidencias del 74%. En Inglaterra, que como saben, Inglaterra, el juicio por jurados tiene siglos y siglos y siglos, nació en Inglaterra en la Edad Media, arrojó el estudio realizado en el año 90 un 82% de coincidencia. Y en el caso de Alemania, que tiene un sistema escabinado, en los dos estudios empíricos realizados en la Universidad Austral y en la Universidad Católica de La Plata, a propósito colocamos también el jurado escabinado, dio en el caso del jurado escabinado en Alemania un 90% de acuerdo, ¿sí?, entre lo que hubiera resuelto un juez técnico y un jurado. Y en Córdoba, que en Córdoba es la provincia argentina que tiene el jurado escabinado, de hecho, el primer lugar en el que Argentina se colocó un jurado fue en Córdoba con este sistema escabinado. El Instituto Ricardo Núñez, que es el que más ha estudiado el jurado escabinado en la Argentina, arroja también una tasa de acuerdos muy alta. No quiero mentir, no quiero decir si era el 71%, el 78%, pero anda por ahí. O sea, una tasa muy alta de acuerdo entre, o sea, cómo se hacen estos estudios. Termina el juicio, el jurado dice culpable o no culpable, punto, y una vez que finaliza el juicio, entrevistan al juez. Y le dice, ¿usted hubiera resuelto igual que el jurado, sí o no? ¿Por qué? ¿Sí? Bueno, la coincidencia es de casi el 80%. Con lo cual, evidentemente, más allá de lo que nosotros por ahí pensamos, evidentemente, más allá de que llegan a la resolución del caso por caminos diferentes, porque también la evidencia empírica nos da de que lo que analiza un jurado son otras cuestiones que las que analiza un juez. Nosotros, como juristas, analizamos desde la dogmática penal, y está bien, o sea, teoría del delito, dogmática penal. Ahora, el jurado no. Sin embargo, el nivel de coincidencias es muy alto. ¿Eso no es algo que algunos podrían catalogar como error del tipo 1 o tipo 2? ¿A qué te referís? Llegar a una misma conclusión, pero por un procedimiento erróneo, lo cual, si uno lo repite en un procedimiento, dependiendo de las circunstancias, podría variar y perder credibilidad a futuro. ¿Y por qué vos pensás que es erróneo? Quizás a lo mejor la resolución del caso es la correcta. Es una pregunta en términos de su opinión en base a lo que usted ha visto. A ver, esto no es matemáticas, ¿no? O sea, cómo se resuelve un caso, si es justo condenar a alguien o es justo declararlo no culpable, ¿sí? Y guarda con el término culpable, no es lo mismo inocente que no culpable. O sea, no culpable significa que no hay evidencia, no hay prueba para condenar, que no es lo mismo que si inocente, ¿sí? Digamos, quizás a lo mejor, o sea, vuelvo con el pensamiento, el hecho de que la resolución haya sido culpable o no culpable, si fue justo o no es justo, la realidad es que no hay una fórmula matemática para decirnos si la solución fue justa o no. Digamos, hasta ahora ni Hans Kelsen nos logró dar la respuesta de qué es la justicia. Pero lo que sí, digamos, podemos aseverar en base a evidencia empírica es si hay una coincidencia mayoritaria en el modo de resolver ese caso. Después, bueno, si a lo mejor, si el 99% de la gente le erra, puede ser, ¿sí? Ahora, quizás a lo mejor es más probable estadísticamente que el 99% piense, digamos, esté arribando a la solución correcta que pensar lo contrario. De todos modos, hay que tener en cuenta también que es muy probable, o se puede ver, que las personas individualmente, ¿sí?, pueden tener una opinión, pero en conjunto modifican su postura. ¿En virtud de qué? En virtud de que el ser humano es un animal social. Entonces sus conductas en masa o en sociedad, tanto violentas, pacíficas, como de razonamiento, son distintas, ¿sí?,
Pero no simplemente por el hecho de guardar una posición o por el que dirán, sino de por qué se puede extrapolar en otra persona y decir, no, tiene razón lo que él está diciendo, pero él dentro de su misma, no se puede contradecir a sí mismo, pero cuando ve que hay más de uno que respalda, se cuestiona su posición y puede cambiar su situación. Yo creo que esa sería la génesis de la utilización del juicio por jurado. Ahí no, digo que más que una pregunta es una apreciación, que en cuanto a esta cuestión de que el jurado técnicamente no está preparado, puede no comprender lo que se habla, o si la sociedad argentina está preparada o no está preparada como para tomar una decisión en un juicio, no hay que olvidarnos que el juez, a pesar de estar instruido, es parte de la sociedad, tiene sus sesgos, tiene sus pensamientos y también está sometido a la opinión social. Hay un montón de casos que son públicos y tienen mucha relevancia y el juez termina fallando, qué casualidad, en base a lo que tira la mayoría de la sociedad. Tal vez por miedo a qué puede pasar socialmente o no lo sé. Pero bueno, es cierto, y esa es otra cosa, que las personas en conjunto suelen opinar distinto a lo que dirían individualmente. Hay una película de todo esto que se llama Dos en Pugna, creo que es así, que peliculón tremendo, que muestra un poco esta cuestión. Y tampoco hay que subestimar a la sociedad argentina, no somos Estados Unidos, pero no creo que todos los que conformen los jurados estadounidenses sean expertos en un montón de ramas, o sea, es variado. Y dentro de esos jurados hay opiniones distintas. Es el debate justamente lo que dicen, ¿sos condenado? ¿Por quién? Por la sociedad sos condenado. O sea, y está bueno que los abogados y quienes hagan las veces de, no sé, de la parte de fiscalía, de la defensa, también puedan bajar la forma en que hablan los argumentos para que todos entiendan. Porque si no, se decidió un juicio y ¿en base a qué fuiste condenado? La verdad que no tengo ni idea. No entendí. Bueno, ahí por lo menos se baja un poco más el argumento y es un poco más entendible. Después, si me permiten, hacer una pregunta más. ¿Qué tan exacta es la opinión de licenciado en criminalística? ¿A qué me refiero? Yo sé que debe haber mucha exactitud en lo que dicen, pero digo, ¿es una matemática? Porque se suman este trabajo y este trabajo. Bueno, el resultado es siempre este. Y mi respuesta está, mi pregunta está respaldada porque sé que hay un montón de casos, incluso casos muy conocidos, en donde dicen, bueno, así fueron los hechos, estos son los resultados, con lo cual, no sé, se suicidó, con lo cual fue un homicidio. Entonces, ¿cómo es la cuestión? Bueno, ahí tocaste una fibra que sé puntualmente a qué caso te referís. Hoy ya no tengo tanto miedo en decirlo. Mi tesina versó sobre ese caso. Mi idea era hacer luces forenses y cuando esta persona es asesinada y se dice que es un suicidio, yo observo lo que todos observamos públicamente, lo que todos vimos a través de los medios. Y bueno, esto que yo les decía de la lamparita desenchufada, de ir conectando los indicios, no me cerraba a mí que un porcelanato de un piso completo del EPARC, ¿sí? Una persona parada sobre un trapo de felpa, cae al piso y ese trapo no se desplaza. A ver, se arrugó así. ¿Sí? ¿Me entienden? Si yo estoy parado y me caigo de espalda, ¿sí? En un porcelanato de los que tiene el EPARC, que no es el que hay en mi casa seguramente, ese trapo de felpa va a parar abajo del vanitorio y queda allá contra el rincón. Entonces ahí yo, ¿qué dije? Ahí hay otra cosa. Entonces fue cuando yo me dispuse a ver la posibilidad, que fue lo que me hizo salir al exterior, porque todos habrán preguntado qué habrá hecho para que lo llamen de afuera. Es un software de inteligencia artificial viejísimo, de 2010, que ya no se usa más, está fuera de hecho no se produce más. Yo tengo una copia que está dedicada solamente para la docencia, que se puede utilizar, en donde se hace una simulación virtual, ¿sí? Es una persona en 3 dimensiones, virtual, que tiene las mismas reacciones de una persona viva. Entonces uno
puede evaluar eso. Mi hipótesis era que la posición final de un cadáver, ¿sí?, es consecuencia inmediata de la posición anterior a la que tenía de morir. O sea, si uno está con la mano sobre la cabeza y cae, su posición va a ser una, si está con la mano en la cintura va a ser otra. Esto para decirlo de manera muy grosera, ¿verdad? Entonces me dediqué a eso, que era lo probable, y probé cantidad de veces, que es lo que todo investigador sueña, de poder matar a un tipo las veces que quiera, de la forma que quiera, para ver qué pasa. Yo sé que suena psicópata, pero bueno, para hacer criminalística hay que ser un poquitito psicópata, para ser abogado un poquitito más. Bueno, el tema cuál es, que hice la simulación y la única vez que me coincidió la posición con la fotografía que todos vimos, esa persona tendría que estar en un ángulo de 70 grados con el piso, o sea, Michael Jackson, con los famosos clavos. No había manera. ¿Eso qué quiere decir? Eso sumado a la baja velocidad, porque no se desplaza ahí. Uno tiene los pies, vieron que hablamos de huellas dactilares, de crestas papilares, esa funcionalidad no la tenemos para ser identificados. Eso es una funcionalidad que la encontramos nosotros. Es para adherencia, para que yo pueda tomar esto, levantarlo a altura y que no se me caiga. Lo mismo es cuando estoy de pie, descalzo, es para no patinarme. Pero cuando hay un telón de interposición entre una superficie que ya de por sí tiene poca adherencia, esa falta de desplazamiento a mí me indica de que eso bajó a poca velocidad. Y si cayó en un ángulo de 70 grados, tiene que haber un punto de pivote, o sea, donde se haya apoyado. Y todos sabemos que en ese lugar no había nada para apoyar. ¿Eso me indica a mí algo? No. Me indica que muy probablemente haya habido una tercera persona que haya acompañado el cuerpo hacia atrás. Después, analizando todos los temas de los indicios, yo cuando se hablaba periodísticamente es como cuando uno sabe algo y ve y dice, no puede ser, están diciendo esta pavada, que decían que el ángulo era que estaba con el brazo así, acá atrás, y que de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda. No. El tema es este. Cuando ustedes van desplazándose, imagínense una situación hipotética por la calle y unos chicos tiran un petardo, automáticamente, sin que ustedes hagan ningún mínimo razonamiento, lo que van a hacer es alejar el paquete sensorial del peligro. Porque nosotros nos comunicamos a través del mundo, a través de la cara. Entonces lo que hacemos es diametralmente opuesta a la situación de peligro. Entonces no es que el tipo estaba suicidándose así, sino que el arma la tenía en la 100. Cuando escucha el amartillamiento, lo que hace es alejar, ¿sí?, hacia la izquierda y hacia abajo, ¿sí?, del peligro. Y en mi hipótesis, colocar las manos así, que es lo que le da después la deflagración de la posta. Entonces, esta situación me coincide y me suena mucho más que un tipo que no sé, salvo que estoy haciendo un ataque de Tourette justo al momento de suicidarse. Eso, sumado a que la persona, que es algo que estoy hablando con el profe de química, ¿sí?, porque se habla de una sumisión, pero no había manera de suministración de esa ketamina. Lo que yo le preguntaba es que esta persona, cuando se ve las fotos del baño, ¿sí?, hay unos recipientes de lentes, que se usa el líquido para los lentes. Entonces yo le decía, si yo le pongo unas gotitas de ketamina, y si llega directo al cerebro. Y esa sería una de las explicaciones por la cual no hay aguja, por la cual no hay punzado. Son todas hipótesis, ¿eh? Ojo lo del Zoom con quien comparten esto. Bueno, ¿el tema cuál es? El tema no es el dictamen o las cosas, sino las porciones que nosotros tomamos de esto. ¿Vieron que nosotros decimos las películas terminan bien? Terminan bien porque la cortan en el punto justo. Si mi vida termina hoy cruzando la calle, es un final excelente porque estuve acá demostrando todo lo que sé, estuve con un público que me apreció. Ahora, si mi vida termina 20 minutos después, ¿sí?, en el baño de mi casa, realizando una tarea totalmente ignota, como, no sé, acomodando un toallón, no es que hubo una mala apreciación, es que no vimos toda la película. Y eso es lo que pasa a veces. Si a vos te faltan evidencias, si a vos te faltan estudios, si falta gente que pueda apreciar todo eso y que haga el conjunto y que una las evidencias físicas con los indicios y te presente un escenario coherente, entonces vos vas a dictaminar en base a la porción de evidencia que viste. Entonces, no se trata de si son exactas o no, sino de cómo te las presentan y qué cantidad te presentan. Entonces, cuando llega un punto que vos decís, no, mirá,
esta jarra está por acá, está llena, ¿sí? Ahí no hay ningún tipo de incongruencia. Ahora, si yo te la dejo por la mitad, ahí empezamos la dicotomía o que está medio vacía o que está media llena. Soy yo, fiscalía, yo criminalística, que no llené la jarra para desalojar toda duda que es el vacío de la jarra, ¿sí? Entonces, por ahí no se trata de la certeza de los estudios o de las investigaciones o de las capacidades, sino de cómo se unen. Por eso yo insisto, no es porque yo sea licenciado ni es porque yo forme licenciados, sino que lo que se necesita es gente que concatene el indicio y la evidencia de una manera coherente, tan coherente que te forme a vos un escenario posible. Y esta que al final nunca se llevó a cabo, fue muy discutida, me metió en miles de pelotes y he terminado participando de juicios a kilómetros sin saber que yo estaba ahí con mi tesina porque viene a colación de otras cosas. Nunca se llevó a cabo, nunca se quedó, algún día seguiré con la investigación, la volveré a hacer. No era tampoco una herramienta de certeza, que tampoco es malo, porque yo ¿qué hago? Yo el fiscal, yo coordinador de acarreo. ¿Qué hace el coordinador? Nada, viene a hablar acá. No, asignamos recursos. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es la asignación correcta de recursos. Entonces, ¿a qué iba esto de la tesina? No es un examen de certeza, pero sí que hace, elimina todas las improbables, todas las imposibles, y de 50 hipótesis yo tengo 10 viables, de las cuales 5 son potables, entonces yo asigno los recursos a esas investigaciones. Entonces, si yo tengo 20 tipos permanentemente con esas 5, ¿sí? Y no los 20 dispersos en 50 improbables, no les digo que voy a tener un resultado positivo, pero sí tengo un alto grado de probabilidad de que eso se resuelva y que, ya les digo, sea convincente, porque en realidad, si vamos a la raíz de la cuestión, el cambio del código Joffre al que tenemos ahora son las libres convicciones razonadas. Y si estamos hablando de convicciones, lo que realmente estamos discutiendo es convencimiento. Y para eso se necesitan elementos, pero lo que lo hace interesante es la conexión entre esos elementos. No sé si los enredé más o... Totalmente respondida la pregunta, gracias. Bueno, yo creo que ya han pasado las 7 de la tarde. Me parece que ya la gente, no que vamos a abusar del tiempo de nadie. No sé si les parece con el beneplácito de los organizadores.